Hola, bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Hoy veremos lo que es la puesta en marcha del proyecto. Al decir puesta en marcha, nos referimos a la fase de ejecución del proyecto. La etapa de puesta en marcha consiste en ejecutar el proyecto y convertir la idea que hemos planteado en un principio en realidad. Es una etapa crucial en el desarrollo de un proyecto ambiental y de especial vulnerabilidad, para la cual el apoyo y la vigilancia en la ejecución son fundamentales. Todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo determinado, culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase también es muy importante, no solo por representar la culminación de la operación, sino por las dificultades que suele presentarse en la práctica, alargándose excesivamente y provocando retrasos y costos previstos. Se puede decir que todo lo que se plantea en la fase inicial y luego en la fase de planificación, todo queda ya establecido para qué, para la ejecución. Esta es una etapa crucial dentro del proyecto porque permite determinar si efectivamente se cumplieron los objetivos y si no se vulneró la zona donde, desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Y si por el contrario se generaron cambios e impactos positivos en la zona. Todo proyecto está destinado a elaborarse en un plazo establecido, ¿no? Culminando así con la entrega de la obra. Pero esto comprobando, ¿no?, que funciona adecuadamente y si responde a las especificaciones que fueron aprobadas. Esta fase también es importante porque ahí podemos ver si se supo solucionar todos los inconvenientes que se presentaron en el proyecto. ¿Cómo llegamos a la puesta en marcha? Primero es con la experiencia del usuario, ¿ya? ¿A qué se refiere con la experiencia del usuario? Esta, en principio, la experiencia que va a tener el usuario, o sea, los pobladores, al ver mejorado el contexto con el proyecto que se va a desarrollar, ahí él va a comprender y va a observar y va a definir también lo que va a obtener con el desarrollo final del proyecto. Entonces, en esta parte, la experiencia del usuario tiene que comprender, va a observar y va a definir porque también va a participar en el proyecto. Esta es en la experiencia del usuario. Luego entramos a lo que es la parte de la creatividad, que es la de idear, ¿no? Prototipar, no lo que queremos hacer y lo que estamos buscando. Entonces aquí ya planteamos mejor la idea y buscamos la solución más inteligente. Después viene la parte de selección, ya lo que es prototipar en sí mismo y textear el proyecto. Luego de eso se realiza el diseño y ejecución. Aquí es donde ya entramos la puesta en marcha del proyecto. Aquí ya entra la ejecución, ¿no? Lo que estamos viendo el día de hoy. Todo esto basándonos y buscando en el ejemplo ya mencionado que estamos desarrollando, que es el tema del ecoturismo y la construcción, por lo cual el tema de la experiencia del usuario, la creatividad, la selección y el diseño y ejecución, que es la puesta en marcha, todo esto va a estar enfocado en la visita de los parajes turísticos y en la construcción de un hotel. Los indicadores que usualmente se toman para medir las puestas en marcha del proyecto son las siguientes. Primero es la eficacia. La eficacia es el indicador que nos permite determinar si se ha alcanzado un objetivo dentro de un proyecto o no se ha alcanzado. Es por tanto un indicador dicotómico, cuyas dos respuestas posibles son sí o no, nada más. Es recomendable no incluir valores intermedios para la eficacia y en lugar de ello establecer otro tipo de indicadores de productividad, más específicas como el que veremos a continuación. Es recomendable que cuando se toma en cuenta este indicador de la eficacia, debemos evaluar cada uno de los aspectos planteados en los objetivos específicos. En el ejemplo del ecoturismo que estamos llevando, el primer objetivo específico era
conocer cada una de las zonas. Otro objetivo específico era reconocer los paisajes que tienen el potencial para entrar a estas rutas ecoturísticas. Y otro objetivo específico era ya establecer las rutas como tal, ¿no? Y por último, el tema del marketing. Por lo cual, en este caso, la eficacia nos va a permitir a nosotros ver si se cumplieron o no. Y si al final logramos, primero, logramos conocer todas las zonas, sí o no. Luego, logramos reconocer e identificar los paisajes con más potencial, sí o no. Y por último, si establecimos las mejores rutas, sí o no. En eso se basa el indicador de la eficacia. Otro indicador es la calidad del trabajo realizado. Si el objetivo ha sido alcanzado de una forma creativa y novedosa, adecuada perfectamente al proyecto y que contribuye a alcanzar otros objetivos relacionados. Podremos otorgarle una calificación máxima de 10 en lo que respecta a la calidad de trabajo realizado. En cambio, si ha sido alcanzado de forma poco satisfactoria, aunque suficiente, a pesar de haber obtenido un sí en un indicador de eficacia, porque el objetivo sí ha sido cumplido. Su calificación será más próxima a 5. En el ejemplo del ecoturismo, el objetivo fue conseguido de forma novedosa. Ya primero comenzamos por ahí, ya que incluso los aspectos que no fueron considerados al principio, como lo que es la gastronomía local de la zona, y también mostrar un poco más su cultura, no fue considerado al principio, pero después se vio que esto se podía incorporar y así enriquecer las rutas para el ecoturismo. Otro indicador que tenemos es la eficiencia. La eficiencia es un indicador que nos permite determinar la inversión de recursos que se ha hecho a la hora de alcanzar un objetivo de proyecto. Podemos emplearlo como uno de los indicadores de productividad numéricos, es decir, que podremos asignarle una calificación. Aquí se va a ver si los recursos empleados fueron suficientes para cumplir los objetivos o se tuvieron que hacer un uso excesivo de estos recursos. Y ya entrando al caso ejemplo, vamos a considerar cómo fue el recorrido del proyecto y primero se plantearon en este caso los supuestos, ¿sí? En el recorrido del proyecto primero se plantearon los supuestos. ¿Qué es lo que se estaba buscando al principio, no? Primero dice la planificación turística estaba integrada a la planeación del territorio, ¿ya? Pero siempre va a haber alguna problemática. ¿Cuál fue esta problemática? El uso inadecuado a los recursos naturales y culturales. Pero ahí planteamos los métodos para tratar de contrarrestar esta problemática y poder cumplir los supuestos. En este caso fue el cálculo de la capacidad de carga. Otro supuesto, el desarrollo debe planificarse desde lo local. Una problemática, la gestión turística desde lo local no es inexistente. El método ahí para desarrollar es el desarrollo de capacidades de las comunidades. Otro supuesto, lo que queríamos hacer es que el facilitador de la planificación no necesariamente sea del territorio, no tiene, probablemente el especialista sea de afuera y requerimos de sus servicios, ¿no? Pero una problemática es las actitudes locales que no favorecen en el uso del territorio con fines turísticos. ¿Cuál puede ser la metodología ahí a utilizarse? Educación ambiental, educación en temas turísticos, herramientas participativas, entre otros. Por lo cual podemos tener supuestos, ¿no? Lo que estamos nosotros queriendo hacer con el proyecto, qué estamos buscando, pero ya analizando la zona vamos a encontrar problemáticas, ¿no? Pero igual nosotros, ¿qué metodologías podemos utilizar para contrarrestar estas problemáticas y poder cumplir estos supuestos? Puede ser metodologías como el FODA, ¿no? Definiciones de políticas de desarrollo, ordenamiento territorial, entre otros. Para ese caso ejemplo, se siguieron los pasos del ser, del hacer y del emprender. En lo que es el ser, la parte de liderazgo y trabajo del equipo fueron cruciales para el proyecto, ¿ya? Recuerden que todo proyecto
siempre la parte más importante en sí es el liderazgo, ¿no? Este es el que te va a guiar, el que te va a hacer cumplir todos los objetivos, el que te va a motivar. Por lo cual el liderazgo y sumándole ahí el trabajo en equipo, tienen que ser parte fundamental del proyecto. Después de esto, como en el caso es un ecoturismo, se está trabajando con un centro poblado. La comunicación también es fundamental, por lo cual, como ya les había mencionado una vez, el tema de participación ciudadana, el tema de tener profesionales, de ser ingenieros que tienen esta capacidad de comunicarse, es importante en un proyecto. Con la comunicación se logró planificar la planeación y después utilizaron las herramientas participativas. ¿No? ¿Por qué? Porque el centro poblado es importante en un proyecto de ecoturismo. Los pobladores participaron en sí, brindaron ideas para el proyecto, por lo cual tener herramientas participativas es importante. Logrando así qué cosa? El desarrollo social, ¿no? El desarrollo social de la localidad. Y obteniendo así también herramientas de evaluación para ver cómo va nuestro proyecto, en qué podemos mejorar. Luego viene el hacer, ¿no? ¿Qué hemos logrado hacer? La construcción de un hotel para el alojamiento, tener la parte gastronómica, ¿por qué no tener unos museos más adelante? Poder establecer agencias de viajes, la interpretación, atención al cliente, camarería, entre otros. Y por último, el emprender, ¿no? Que hemos emprendido en la zona. Se ha puesto empresas turísticas y su organización, se manejan herramientas contables, fuentes de financiamiento, el cliente y sus necesidades es parte importante para este proyecto y por último la responsabilidad social. Conclusiones. La puesta en marcha de un proyecto o la ejecución de un proyecto es uno de los pasos que reviste una gran importancia en la consolidación de los objetivos. Es el puente entre el planeamiento de los objetivos y el resultado final y cierre del proyecto, permitiendo cumplir con todos los pasos de la ejecución, que son organizar, que son los medios humanos y materiales del proyecto para poder asignar los recursos adecuados a cada tarea. Otro punto, controlar. ¿Para qué? Para asegurar la adecuada ejecución y el control del riesgo. Y por último, concluir para obtener la aceptación y hacer la entrega del producto o servicio. Ahora vamos a ver lo que es el acompañamiento o también llamado supervisión. Un acompañamiento o supervisión es el conjunto de acciones y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de qué, de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgos, de gestión de riesgos y de tutela de los bienes jurídicos protegidos. Este acompañamiento o supervisión lo puede realizar directamente el mismo contratante, el mismo que está realizando el proyecto, o también lo puede realizar el Estado, en el caso que se solicite un certificado o una licencia para el desarrollo de una obra que se encuentre en un espacio ambiental específico. Estas supervisiones, como ya lo estaba mencionando, pueden ser de dos tipos. La primera es la regular. Esta supervisión regular es la supervisión que se realiza de manera periódica, ojo aquí, y previamente planificada, por lo que forma parte del Plan Anual de Fiscalización Ambiental. Esta supervisión regular, van a estar establecidos dentro de las actividades, ¿no? Que uno mismo ha puesto del proyecto. Una supervisión regular debe ser constante para evaluar si se están cumpliendo las tareas y si el personal está llevando a cabo las asignaciones que le fueron entregadas. Y lo que es una supervisión especial es la supervisión que se realiza por una emergencia o denuncia ambiental o a pedido de otros organismos públicos, entre circunstancias que evidencian la necesidad de una supervisión. Un ejemplo, el reporte de emergencias o pedido del fiscal. Esta supervisión es especial
se llevan a cabo cuando alguno de los elementos que se están considerando dentro del proyecto no funcione de la forma adecuada. En nuestro ejemplo que estamos llevando, el de la construcción de un hotel, en ese caso se tuvo que hacer una supervisión especial por el tema que tuvieron que cambiar los materiales que eran requeridos dentro de la obra. De alguna manera, se necesitaba esta supervisión para obtener la licencia o certificado ambiental para la construcción del hotel por la zona donde se encontraba esta construcción, por lo cual en ese caso era necesaria una supervisión especial. Por lo cual, estas supervisiones eh, bien lo puede realizar la supervisión regular el mismo ente, ¿no? Que está desarrollando el proyecto, que va a ser la supervisión regular, o lo puede realizar los entes externos que de alguna manera van a otorgar algún permiso o que pueden estar incorporados en nuestra malla de interacciones también. En ese caso es una supervisión especial. Tenemos dos tipos de supervisión, primero el in situ y el otro en gabinete. El in situ es la acción de supervisión que se realiza fuera de las sedes de la entidad supervisora en presencia del administrado o sin ella. Mediante este tipo de acción de supervisión, el supervisor se constituye en el lugar de los hechos y toma conocimiento de ellos de modo directo. Ejemplo, las acciones de supervisión en el establecimiento del administrado. Esta supervisión in situ se llevan netamente en el campo. ¿Ya? En nuestros dos proyectos que estamos llevando como ejemplo, en esas dos se realizaron supervisiones in situ, lo que significa que han hecho supervisiones en el campo. ¿Por qué? Porque se tuvo que conocer cada una de las rutas, porque se tuvo que identificar las especies de fauna protegidas y también porque se tuvo que supervisar los paisajes que se iban a promocionar. Por ese tipo de temas, que es un tema, que es un proyecto ecoturístico y de construcción, obligatoriamente tienes que hacer una supervisión in situ. Y el otro tipo es el de gabinete. A través de esta modalidad, el supervisor analiza la información documental relevante para evaluar si el administrado cumple o no con sus obligaciones. Esta información ha podido ser presentado por el administrado o obtenida directamente por el supervisor de distintas fuentes. En estos casos, es decir, cuando se trata de información que no ha sido enviada por el administrado, el supervisor debe trasladársela a fin que éste tenga la oportunidad de manifestar lo que considere pertinente. Un ejemplo, el análisis de la información de monitoreo. Esta supervisión en gabinete también son llamadas supervisiones administrativas. La supervisión ambiental tiene como herramientas de trabajo ¿qué cosa? Primero, un listado de chequeo descriptivo y ficha de evaluación de impacto ambiental. Aquí es donde se detallan los impactos ambientales y las medidas de control ambiental correspondientes. Estas son unas herramientas clave ya dentro de la supervisión, donde se están evaluando constantemente el cumplimiento de las tareas, así también sobre los indicadores creados si es que se están generando algún tipo de daño o algún tipo de deterioro en el ecosistema. Luego tenemos un cuadro de seguimiento de avances de medidas de control ambiental, en que se registran los impactos ambientales no previstos en la etapa de evaluación ambiental. Por eso es importante ahí el uso de cronogramas, como les había mencionado, y también el uso del diagrama de Gantt que hemos visto en clases pasadas. Estas nos van a permitir ver si efectivamente se están llevando a cabo las tareas establecidas y que no se estén evadiendo ningún tipo de responsabilidad. Luego tenemos un cuadro de costos de la medida de control ambiental en el que se registran las partidas para medidas de control ambiental consideradas en el presupuesto y no consideradas en el presupuesto del proyecto. Aquí es donde se trabaja este cuadro de costos. Esta nos va a permitir hacer una supervisión si es que existe, por ejemplo, una situación irregular que ésta va a producir un costo extraordinario. Por lo cual, en esta parte, lo que son los gastos, la parte económica, también se realiza una supervisión.
Muy bien, en los dos ejemplos que estamos viendo, en el proyecto 1, que es el ecoturismo, y en el proyecto 2, que es la construcción del hotel, en cada uno de ellos se realiza cierto tipo de supervisiones. Por ejemplo, en lo que es el ecoturismo, se realiza una supervisión de corredores ambientales para identificar posibles riesgos de impacto con la intervención humana. También identificar hábitats que puedan sufrir daños, así como validar el inventario ambiental. Y para el proyecto 2, que es la construcción del hotel, podemos tener una supervisión de materiales empleados en la obra, eliminación de desechos sólidos en las áreas permitidas para la incorporación de energías alternativas, un impacto ambiental bajo en la zona de construcción. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Les dejo con las preguntas a realizar en las clases en vivo. ¿En qué consiste la etapa de ejecución del proyecto? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son los indicadores que se toman para medir la ejecución del proyecto? Tercera pregunta, ¿qué es la supervisión en un proyecto? Cuarta pregunta, ¿cuáles son los tipos de supervisión en función de quién lo realiza? Y sexta pregunta, ¿cuáles son los tipos de supervisión en función del lugar? Muy bien, esto sería todo. Hasta otra oportunidad. Cuídense.